Un segundo grupo referido al suministro infiel de medicamentos, artículos 204, Bilister 4, Quinquio. Un tercer segmento, estamos siempre dentro del capítulo 4, un tercer segmento que tiene que ver con la violación de medidas antiepidémicas o en contra de las leyes de policía sanitaria animal, que son los artículos 205 y 206, y el ejercicio ilegal de la medicina del artículo 208. Podemos incluir un quinto grupo que estaría dado por los estupefacientes, pero que está regulado fuera del Código Penal, como ustedes saben, en la ley 23.737, que forma parte integrante de este capítulo. Vale decir que tenemos la salud pública relacionada con mercaderías, alimentos, en la medida que su alteración provoque un riesgo para la salud de la población, la propagación de enfermedades peligrosas. Estamos viendo cuestiones vinculadas con el suministro infiel de medicamentos, violación de medidas antiepidémicas, ejercicio ilegal de la medicina. Todo un campo muy amplio que protege, o mejor dicho, que sanciona conductas que lesionen a la salud pública, entendida como la salud colectiva. No es la individual que se protege acá. Esto me parece que a mí me parece que lleva a veces alguna confusión a algunos juristas a la hora de interpretar los tipos penales, ¿no? Creo que esta idea central no la podemos perder de vista, porque el bien jurídico representa casi con exclusividad el único medio que tenemos para otorgar certidumbre a aquellas disposiciones que pueden presentar algunas deficiencias terminológicas. Por otro lado, esto es muy importante porque si no nos lleva a problemas que vamos a ver de tipicidad y de causalidad, precisamente por lo que yo considero, que ustedes van a ver, coincidirán seguramente conmigo, defectos en la redacción de los tipos penales. Y esto, a su vez, hace que, en definitiva, si el tipo penal no es adecuado, quede relegado exclusivamente a una función simbólica, que muchas veces está ligado a lo que es el derecho penal, pero no debe ser la única función que cumpla el tipo penal. Específicamente en lo relacionado con este delito que hoy vamos a analizar, o por lo menos a tratar de desmenuzar, se presenta con mayor intensidad. El artículo 202 del Código Penal castiga con una pena de 3 a 15 años al que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Tenemos así que el delito consiste en propagar una enfermedad que debe reunir la doble característica. Debe ser peligrosa, en el sentido de que puede llegar a ocasionar la muerte de alguien, o por lo menos dejar graves secuelas en su salud, y a la vez ser contagiosa. Esto es, transmisible de persona a persona. La enfermedad tiene que reunir esas dos características. No cualquier enfermedad queda incluida dentro del tipo penal, sino una que sea peligrosa y contagiosa a la vez. Será necesario analizar en cada caso si esa enfermedad representa un peligro para la salud en general, colectiva, vuelvo a repetir, lo unimos con el bien jurídico tutelado, y si a su vez tiene las características de ser contagiosa, transmisible por cualquier medio de persona a persona. Fíjense que el tipo penal habla de el qué, o sea, me está indicando o no se está indicando un sujeto activo indiferenciado. ¿Sí? Cualquier persona puede ser. Creo que algunos autores, con todo el respeto intelectual que me merecen, cometen algún error cuando dicen únicamente la persona que es portadora de la enfermedad puede ser el autor de este delito. Tenemos autores que aseguran esto, que dice, este es un delito que puede cometer aquella persona que está enferma y la transmite a otra. Me parece que no es lo que dice el tipo penal. El tipo penal habla de un sujeto activo indiferenciado y que puede cometer el delito tanto la persona que se encuentra afectada como aquella que no, como por ejemplo el científico
que vierte en el tubo de ensayo los gérmenes de una enfermedad para ser esparcida por toda una comunidad, aun cuando no sea portador de nada. Ya vamos a volver por esto, pero fíjense que de entrada ya tenemos un primer problema. ¿Quién puede ser autor? Es verdad, tenemos una previsión legal previa que a barrera de anticipo trata de prevenir ese tipo de contagio o de transmisión. Es el artículo 205 al que hacía referencia anteriormente, donde se castiga con una pena menor de 2 a 6 años a aquella persona que viola las medidas adoptadas por la autoridad competente para evitar la introducción o la propagación de la epidemia. Es lo que todos conocemos como aislamiento preventivo obligatorio y social, ¿no? A partir del cual tenemos ciertas restricciones en ese periodo de cuarentena, entre comillas, si es que lo podemos identificar. Pero bueno, ese delito se está refiriendo a una clase de sujetos que también pueden ser portadores o no de la enfermedad, en tanto puede poner en riesgo la salud pública. Estamos hablando de un delito de peligro abstracto. Por eso decía que forma una especie de barrera anticipatoria a la propagación de la enfermedad. Ahora, cuando la enfermedad se propaga, ya entramos en esta figura, en el 202, que tiene una pena de 3 a 15 años. Retiro la pena porque puede llegar a tener una incidencia en cuanto al entendimiento de la enfermedad. Entonces, hasta acá tenemos un sujeto que, a mi modo de ver, puede ser cualquiera, una enfermedad que debe reunir los caracteres de peligrosa y contagiosa a la vez, y el núcleo típico, que es propagar una enfermedad. Y acá vienen los problemas. ¿Cómo entendemos la conducta típica de propagar una enfermedad? Tenemos un grupo de juristas encabezados por Núñez que nos dicen, mire, esto es un delito de peligro. ¿Por qué? Porque propagar no es lo mismo que contagiar. Esto es una conducta peligrosa y en este sentido, propagar significa realizar los actos idóneos por cualquier medio de transmisión, creando el peligro de que la enfermedad se propague. Es, por lo tanto, una figura de peligro concreto que no requiere de ninguna persona afectada. En una posición similar, Dona ve a este delito como un delito de peligro concreto, y lo llama conductas peligrosas concretas, un delito de acción peligrosa, y de la cual participan varios autores, ¿no? Como el caso de Rodrigo, como el caso de Malagarrera, incluso el mismo Manigot ve a esta figura como un delito de peligro, pero él dice que la propagación se va a dar cuando la conducta logra que un conjunto de personas pueda verse afectada por este tipo de enfermedad autopoiética, la denomina él, es decir, de autogeneración. Con lo cual, a mi modo de ver, está viendo un delito de peligro abstracto, porque está hablando de la potencialidad peligrosa de esa conducta. O sea, por un lado, Núñez, que ve esta figura un delito de peligro, dice crear el peligro de que la enfermedad se disemine. Manigot, que está hablando de la posibilidad de que varias personas se vean afectadas por esto. Y tenemos otro grupo de autores, como por ejemplo Eusebio Gómez, o Creus, y Fontán Balestras, que dicen, miren, si estamos hablando de delitos contra la salud pública, de lo protegido es la salud colectiva, acá estamos hablando de un delito de lesión, de resultado, tiene que ver enfermo. La enfermedad tiene que haber prendido y se necesita de un grupo de personas que se hayan visto afectadas por esta enfermedad. Si no, no podemos estar hablando de enfermedad. Sin enfermo no hay enfermedad. Ahora, necesitamos una pluralidad de afectados para decir que realmente se comprometió la salud pública. Estos autores ven a esta figura como un delito de lesión o de resultado. Fíjense que esto es importante incluso hasta para el momento consumativo. Para Núñez se va a consumar cuando se crea el peligro. Para Manigot bastará con la puesta en peligro, con la posibilidad de difusión.
mientras que para Creus, Bonpadre, Fontán Balestra, entre otros, se necesita un contagio múltiple, porque si no, hasta ahí no podemos hablar de propagación de la enfermedad. Y en una tercera posición aparece Soler. Soler dice, no, esto sigue siendo un delito de peligro común, pero está construido sobre la base de un daño. No es lo mismo propagar una enfermedad que propagar los gérmenes de una enfermedad. Para él, conducta prevista en los artículos anteriores, artículos 200 y 201. Esto vendría a ser una especie cualificada de las formas anteriores. Creo que en cierto modo le contesta a Núñez, diciéndole, estás equivocado, Núñez. Acá no es crear un peligro de diseminar gérmenes de una enfermedad. No es lo mismo diseminar los gérmenes que propagar una enfermedad. Y él lo ve como una forma agravada de las conductas anteriores. Recordamos que las conductas anteriores, el artículo 200, con el cual comienza el capítulo 4, sanciona el que envenenare, adulterare o falsificare, este es un agregado en el 2009, de modo peligroso para la salud, aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales destinadas al consumo público o de una colectividad de personas. Envenenamiento o adulteración de aguas potables, alimentos y medicamentos. En el 201 lo que se va a sancionar es la puesta en circulación, la puesta en venta, el expendio, el suministro, la distribución o el almacenamiento con fines de comercialización de aguas potables, sustancias alimenticias, mercaderías peligrosas en general, disimulando su carácter nocivo. Hay un fuerte componente subjetivo en la figura del artículo 201 del Código Penal, como si fuera una forma especial de la pena. Y un agregado que a mi modo de ver complica toda la redacción, por eso hay que analizar el contexto del artículo 202 precisamente con todo el contexto de los delitos contra la salud pública. Se incorpora el 201 bis que castiga los resultados, pero de las conductas del artículo 200 únicamente. Si ustedes tienen un código a mano, van a ver que el artículo 201 bis, a continuación del 201, dice en los casos de envenenamiento, adulteración o falsificación. Se está refiriendo al 200. Se causare la muerte de una persona, 10 a 25 años, lesiones gravísimas, 3 a 15, o lesiones graves de 3 a 10. ¿No? O sea, es un agravante por los resultados, pero solo referido al artículo 200. Una falla, a mi modo de ver, en el sistema legislativo en ese sentido. No hay motivo para excluir tampoco de los agravantes por el resultado las figuras anteriores del artículo 201. Y luego aparece el artículo 202 que estamos analizando, propagar la enfermedad, con una pena un poco superior. Los otros tienen de 3 a 10 y este de 3 a 15. Lo que le lleva a decir a Soler que es una forma especial de las conductas anteriores, que se dará la propagación cuando por cualquier medio, incluido los del 200-201, se haya lo propagado sea una enfermedad y no el peligro de una enfermedad o la difusión de los gérmenes. No sé si me van siguiendo por el tema, por ahí hay sutilezas en cuanto a la expresión utilizada y a la interpretación. Incluso podemos agregar algo más, podemos hasta coincidir con Soler, es que, lógicamente, como dije al principio, si es un delito contra la seguridad común, contra la seguridad pública, contra la salud pública, es necesaria la existencia de un peligro común. Sin peligro común no puede haber delito contra la salud. Entonces, podríamos darle la razón a Soler en que es un delito, que sigue siendo un delito de peligro común, pero construido sobre la base de un daño previo. Estructuras típicas que el legislador ya ha utilizado en este mismo título. Por ejemplo, en el artículo 187 del Código. Al sancionar el estrago, si lo tienen a mano, ustedes pueden ver en el artículo 187, estamos hablando de delitos de peligro, pero el delito consiste en causar un estrago, o sea, un resultado, estrago, por medio de sumersión o varamiento de nave, derrumbe de un edificio,
inundación de una mina, con la coma o sin la coma después de inundación, como ustedes quieran, o cualquier otro medio poderoso de destrucción. Ahí Soler dice, mire, este es un delito de peligro, pero el peligro surge una vez que se ha producido el daño, a diferencia del artículo anterior, del incendio, la explosión y la inundación, en donde el peligro aparece íncito en la realización de estas conductas. En el artículo 187, como si viniera a invertirse el orden, el peligro surge después del daño, no en forma anticipada. Y esto es lo que dice Soler en este artículo 202. El peligro va a surgir, el peligro común, cuando al menos una persona se haya visto afectada de esa enfermedad. A partir de ahí surge el peligro común. Da vuelta, exige un resultado previo, pero sigue considerando la figura como de peligro por los riesgos que surgen a partir del contagio de al menos una persona. Bueno, fíjense todos los problemas que tenemos en cuanto a la interpretación de esta conducta típica. ¿Qué es propagar una enfermedad? Todavía no sabemos. Seguimos a Núñez, crear el riesgo de difusión de los gérmenes. Seguimos a Manigot, el solo hecho de que pueda existir un peligro. Seguimos a Creu, Bonpadre, Fontán Balestra, que exige una multiplicidad de afectados. O seguimos a Soler, que dice, con solo uno basta en la medida que eso genere un riesgo posterior. Estamos en un estado de incertidumbre total. No sabemos de qué estamos hablando. Bien, y esto es lo que quería conversar con ustedes. Yo tengo una opinión formada. En donde creo que a los fines prácticos, porque esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿cómo hacemos para saber cómo se da una situación de esta naturaleza? Creo que tenemos que tener pautas. No hay duda que si está ubicado dentro del título 7, capítulo 4, el peligro común tiene que ser exigido. O sea, tiene que haber un riesgo para la salud pública, un riesgo para una colectividad de personas. Con lo cual descartamos los ataques o la puesta en peligro de las saludes individuales. En segundo lugar, creo, convencido, de que lo que se propaga es una enfermedad y por lo tanto, ya vamos a ver, para mí hay enfermedad únicamente a partir de un cuerpo enfermo, es decir, que necesitamos de alguien que se haya visto afectado por esa enfermedad. Y en tercer lugar, creo que estamos en presencia de protección a la salud colectiva, por lo cual coincido en este aspecto con Creus, con el mismo Aguirre Barrio, cuando dice que debe haber una multiplicidad de contagios, no bastante eso. Es mi opinión, fíjense que hay opiniones para todos los gustos y esto es lo que quería compartir con ustedes, quería escucharlo, quería saber cuál es la posición que se puede adoptar y cuál es la salida que podemos tener al respecto. Fíjense, por ejemplo, ¿por qué me baso en esto? En primer lugar, por el origen de la disposición. Lo primero que tenemos que buscar para saber cuál fue el sentido del legislador, por qué está esta figura en nuestro código, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene todo esto? Tenemos que remontarnos a unos cuantos años, lógicamente. Es importante hacer lo que esto que Zaffaroni llama la genealogía del tipo penal para tratar de encontrar su significado, ¿no? La figura no aparecía en el proyecto de 1891. El proyecto de Código Penal de 1891 no la contenía. El proyecto de 1906 la incorpora a continuación de los artículos 201 y 202, lógicamente, sin ningún tipo de fundamento. Sin mayores fundamentos, la incorpora. Rodolfo Moreno en 1917 la mantiene y así sale en el Código de 1921. Incluso Moreno justifica, al comentar el Código, justifica la inclusión de esta disposición diciendo que comprende toda especie de propagación de enfermedades, incluso, creo que lo lleva a la confusión,
de equiparar el contagio venérea, en aquel momento, ubiquémonos en la época, el contagio venérea a una situación como la presente. Al punto tal, que años después, en 1935-1936, se sanciona la ley 12.331, la ley de profilaxis antivenérea. Si tienen el código a mano, ustedes verán un asterisco en el artículo 202, abajo hay una remisión al artículo 18 de la ley 12.331, que castiga con las penas del artículo 202 al que, sabiéndose afectado de una enfermedad venérea, la transmite, la contagia a otra persona. O sea, equipara el contagio individual a un acto de propagación masiva de una enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta disposición, que en 1891, les vuelvo a repetir, no figuraba, aparece en 1906, y algunos dan como concordancia el artículo 271 del Código Uruguayo. Es importante todo esto porque algunos comentaristas dicen, bueno, está inspirado en el artículo 271 del Código Uruguayo de la época. Si vamos al Código Uruguayo de la época, el artículo 271 era la sanción para aquellos que violaban las medidas publicadas, decía, por las autoridades competentes. O sea, la violación de medidas antiepidémicas. Nada que ver con lo que estamos analizando. Y la confusión subsistió hasta nuestro día. Mucho más porque el proyecto de 1891 tomaba, entre los antecedentes de estas disposiciones que están en el Código Alemán, en el húngaro, pero fundamentalmente en el Código Penal italiano de 1890, que tenía en primer orden, como si fuera el artículo 200 nuestro, el envenenamiento o adulteración de alimentos y medicinas. Luego, la puesta en venta o la puesta en circulación de esa mercadería así adulterada, y a continuación una modalidad culposa. Quírase bien o mal, tenía una coherencia, una armonía, el proyecto de 1891, que seguía en ese orden al artículo 323 del Código Penal italiano de 1800. Esta disposición, al ser incluida en 1906, rompe esa armonía y coherencia que tenía el Código Penal sin brindar mayor fundamentación, confundiendo lo que es un delito contra la salud individual, como es el contagio venéreo de una enfermedad, con el hecho de una propagación masiva. Bien, este es el primer punto que tenemos que tener en cuenta, el origen de la disposición. En segundo lugar, no me quiero extender mucho porque podríamos hablar horas de todo. En segundo lugar, por la penalidad. Perdón, me trajeron un cafecito, así que aprovecho. La penalidad que tiene esta disposición, de 3 a 15 años, o sea, es un poco mayor a la de las figuras anteriores, al envenenamiento o alteración de aguas, o a la puesta en circulación de mercadería peligrosa disimulando el carácter nocivo. Es un poco mayor. Entonces, parecería darle esto la razón a Soler cuando dice, es una forma agravada de las formas anteriores, como si el legislador hubiese querido sancionar los hechos de adulteración de mercadería, de medicamentos, de agua, que generan efectivamente una enfermedad. Por eso tiene una pena superior, un poquito más grave. Parecería ser esta la forma. Pero fíjense que algunos han mencionado, en el caso de autores como Navarro, Asturias y Leo, que también participan de la idea de que es un delito de peligro concreto, se basan en un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Martín, la contaminación del río Reconquista, en el año 92, y antes de la sanción, o conjuntamente con la sanción del residuo, de la ley de residuos peligrosos, ¿no? La 24051, donde decían, tampoco necesitamos de una persona enferma, no debemos confundir lo que es propagar con lo que es contaminar o con lo que es contagiar. Acá estamos hablando de agentes transmisores de la enfermedad y no de la enfermedad en sí misma. No es lo mismo, una cosa es
decía casi textualmente, reproducir el agente transmisor, y otra, el éxito en un organismo. Una es una enfermedad y el otro es un enfermo. ¿Me van siguiendo? Y agregaba por ahí, si no, no se verían serias dificultades para interpretar el artículo 92. Estamos haciendo una mezcolanza de artículos, pero bueno, esto es todo un orden jurídico que debe ser integrado. El artículo 92 es un agravante para las lesiones cuando se haya utilizado alguno de las circunstancias del artículo 80. Entre ellas está la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, como podría ser este. Entonces la Cámara de Apelaciones de San Martín dice, no sería correcto. Fíjense que la lesión grave del artículo 92, agravada por las circunstancias del 80, un peligro común, tiene una pena de 3 a 10 años. Y el solo hecho de propagar una enfermedad de 3 a 15. Hay una inconsecuencia legislativa entre ambos términos punitivos. Bien, esto de la penalidad entonces nos hace observar, estoy tratando de ver cuáles son los fundamentos, ya sea históricos, punitivos en términos de sanción, de cantidad de sanción punitiva, para ver qué es lo que realmente el legislador quiso sancionar. Este argumento del artículo 92 a mí no me convence del todo, porque si nosotros nos fijamos en el 201 bis, que contiene las agravantes para el artículo 200, envenenamiento, alteración o falsificación, establece también una pena de 3 a 10 años cuando resulten lesiones graves, o de 3 a 15 años cuando son gravísimas. Con lo cual, envenenar aguas o adulterar alimentos que lleven como resultado una lesión gravísima o grave incluso, va a ser igual o superior al mero hecho de la propagación de la enfermedad sin resultado. Fíjense que el artículo 202 que estamos analizando no tiene previsto consecuencia para los resultados, con lo cual nos genera un problema cuando se produce un resultado muerte o un resultado lesión grave. Acá me preguntaban si puede existir la tentativa en este grupo de delitos. Bueno, tiene que ver con la toma de posesión. Dijimos, hay autores que opinan que es un delito de peligro concreto, por lo cual la tentativa sería admisible en los actos anteriores que no hayan idóneos, pero que no hayan generado ese peligro. Quienes opinan que es un delito de peligro abstracto, la tentativa sería prácticamente imposible. Y quienes opinan que se trata de un delito de resultado o de lesión, sí, por supuesto. La tentativa estará ubicada en uno u otro lugar, depende si parte de la exigencia que se requiere una multiplicidad de afectados o si se requiere que uno solo se vea afectado. O sea, dependerá de la tesis a la que adhiramos para saber cuál va a ser el momento consumativo exacto en este delito. Pero bueno, fíjense todos los problemas que tenemos. Hasta ahora me decís, ¿qué resultado práctico tenemos? Hasta ahora ninguno. Solo incertidumbre, solo duda. Pero sigo con este análisis. ¿Por qué llego a la conclusión de la que, en mi opinión personal, más allá del respeto intelectual, por supuesto, indiscutible, de la talla de autores que he citado? Pero ¿por qué se requiere todo esto? Dijimos primero porque el origen no es claro, es una introducción inconsulta del proyecto de 1906, rompe con la hegemonía que tenía el proyecto de 1891, que copiaba el modelo italiano de 1890. La penalidad un poco más elevada parece darle la razón a Soler, de que esta es una figura especial de los delitos anteriores. Y los conceptos que utiliza. Acá me quiero detener muy poquitito. Los conceptos que utiliza la norma. ¿Qué es una enfermedad? ¿Qué es una enfermedad? Algunos nos van a decir que en realidad la enfermedad es un proceso y la fase
que atraviesan los seres vivos que atentan contra su bienestar, que atraviesan los seres vivos. Otros podrán decir que es el conjunto de alteraciones morfológicas, estructurales, que se producen en organismos como consecuencia de la actuación de agentes mórbidos, para los cuales el cuerpo humano no está preparado para dar una respuesta positiva o no lo puede afrontar con la suficiente fuerza o firmeza. Recuerden que el origen de la palabra enfermedad proviene del latín, que significa falta de firmeza. O la misma Organización Mundial de la Salud, cuando dice que es la alteración o desviación del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo humano que se manifiesta con signos o síntomas característicos y con una que puede llegar a tener una evolución más o menos predecible. En todos los casos estamos hablando de enfermedad a partir de la existencia de un cuerpo humano. Vale decir que recién cuando los gérmenes se incorporan a un organismo vivo humano, podemos estar hablando de enfermedad. La enfermedad es eso. Solo puede haber enfermedad a partir de un enfermo. Ustedes me dirán, bueno, lo han dicho, esto en realidad es un concepto médico, ¿no? Es un concepto médico. Y el derecho se maneja con conceptos jurídicos. Bueno, pero fundamentalmente en el caso estamos hablando del COVID. Digo, estamos hablando porque entre otros tantos hechos que han provocado conmoción pública, ¿no? A nivel internacional, como el aceite de colza, recordará Daniel, que lo hemos visto tantas veces, el síndrome de las vacas locas, las encefalopatías pongiformes bovinas, que se lo llamaba el SIDA. Hubo acontecimientos muy fuertes, muy grandes, que tuvieron trascendencia internacional, pero no tanto como este COVID. Cuando hablamos de COVID estamos hablando de un virus. ¿Qué es un virus? El virus se lo puede definir como un agente infeccioso, microorganismo acelular, que solo puede multiplicarse en la célula de otro organismo. Y esto nos da claramente, creo yo, la explicación de que una cosa es el germen, virus, bacteria, cualquier otro microorganismo que recién hace eclosión cuando se incorpora a un organismo vivo. Entonces, si el legislador habla de enfermedad acá, el delito es propagar una enfermedad, la enfermedad solo puede partir únicamente desde un cuerpo humano afectado. Y como estamos en presencia de delitos que atentan contra la salud pública, se requiere una multiplicidad de afectados. Esto puede darse, como dice Aguirre Eduardo, por una multiplicidad de situaciones que afecten a otras personas y a partir de ahí nace el peligro, o por un único hecho en la medida que eso tenga la posibilidad de difusión, expansión, que es en definitiva lo que significa propagar. Y ahí va al otro concepto, el concepto de propagación. El concepto de propagación nos da la idea de multiplicidad, de difusión, de llevar o de extender de un lugar a otro, de un lugar donde no debería estar, de donde debía estar a otro que no debía estar. Nos da la idea de masividad, nunca de individualidad. Cuando hablamos de propagación, todos entendemos que estamos hablando de masividad, no de individualidad. Entonces, fíjense que estos conceptos, decía, ya voy al tema de los enfermos asintomáticos o los portadores sintomáticos. Voy a esto, que incluso puede tener relación con lo mismo. El concepto jurídico de enfermedad tiene que ver con los conceptos médicos. Cuando me dicen, no, mire, esto puede ser un concepto médico, y acá el derecho utiliza conceptos jurídicos, que puede tener otra significación. Bueno, estamos de acuerdo. Vamos a suponer que tenga otra significación, no tanto médica, sino más bien jurídica. Acá rescato, en primer término, lo que decía Alvarado Belloso acerca del lenguaje jurídico, ¿no? Que a veces la ley o un sistema jurídico emplea expresiones
que tienen significados diferentes, ¿no? Y pueden tener distintas acepciones. Y esto es lo que se debe evitar con la interpretación. La interpretación tiene que ser estricta o por lo menos coherente, porque el derecho es un mundo de palabras. Prescindir de esto y de su significado es entrar en un dislate semántico, creo que decía, o algo así, que obvia los postulados mínimos de la lógica. Y me parece clarísimo como introducción para saber cuál es el significado de la enfermedad, qué concepto le damos. ¿Estamos de acuerdo? Que no debe ser médico, debe ser jurídico. Perfecto. Vamos al artículo 91 del Código Penal, lesión. Cuando dice la lesión es causar en una enfermedad corporal o mental, cierta o probablemente incurable. ¿Qué concepto de enfermedad estamos hablando? ¿Qué entendemos en las lesiones gravísimas cuando el autor le provoca a la víctima una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable? Está provocando un daño en el cuerpo de salud. Ahí en el artículo 91 nosotros entendemos el concepto jurídico de enfermedad como alguien que se vio afectado, un cuerpo enfermo, un cuerpo afectado por una enfermedad. Y lo mismo va a suceder en el artículo 203, artículo siguiente al que estamos comentando. Si ustedes lo tienen a mano, verán que contempla la forma imprudente de los hechos previstos en los artículos anteriores, ¿no? Habla de los hechos. Antes en la disposición decían los casos de los 3 artículos anteriores. Ahora habla de hechos, pero incluye lógicamente a la propagación dolosa. Cuando es producida esta propagación por imprudencia, negligencia, impericia en arte, profesión, inobservancia, se va a aplicar pena de multa si no tiene ninguna consecuencia. Y hasta ahí podríamos ir bien. El tipo culposo de la propagación dolosa es propagar una enfermedad en forma imprudente. Pero agrega, si tuviera como resultado enfermedad o muerte, la pena va a ser hasta 5 años de prisión. Entonces acá decimos, pero aquellos que sostienen que propagar una enfermedad tipo doloso es esparcir los gérmenes, diseminarlos, como dice Núñez, ¿cómo se podría dar la hipótesis de tipo doloso? Sería propagar una enfermedad que no causa enfermedad. Solo para el agravante cuando se produce enfermedad y ahí ya estamos hablando de alguien enfermo. Entonces, o utilizamos el mismo concepto jurídico para todo el Código Penal, o si no, estamos en un sistema incorrecto. Esto, a mi modo de ver, el análisis del tipo culposo refuerza la idea de que la enfermedad es un resultado, es un daño en el cuerpo o en la salud. Más allá de que en este tipo culposo vamos a encontrar algunas contradicciones. En primer lugar, se refiere a los hechos de las conductas anteriores. Difícilmente compatible con el expendio, con la puesta en venta de mercaderías peligrosas para la salud, porque ahí se requiere que se disimule el carácter nocivo de la mercadería peligrosa. Entonces es muy difícil que alguien disimule culposamente, ¿no? ¿Cómo se puede disimular imprudentemente? Esto genera cierta incompatibilidad entre la forma dolosa del 203 y los hechos anteriores. Aun cuando la misma fórmula del artículo 201 del expendio habla de lo que no se puede poner en venta, en circulación, almacenar, son aguas potables disimulando el carácter nocivo. Si son aguas potables, no son nocivas. Por lo cual también vemos cierta incongruencia en el tipo penal. Y estamos hablando de delitos contra la salud pública, que creo que esta epidemia ha dejado descubierto todas las falencias estructurales que teníamos en muchos órdenes, pero fundamentalmente lo que hoy estamos viendo en el derecho penal.
En definitiva, ¿qué pasó con esto? Este delito, como les decía, la forma culposa, fue tomado del Código Italiano de 1890, era coherente con lo que establecía el proyecto de 1891, y luego el injerto que se hace en la forma dolosa no tuvo en cuenta las posibilidades de readecuación de una interpretación lógica para darle sentido coherente a todo esto. Con lo cual quedó una ensalada, permítanme decirlo, que en la actualidad ningún jurista destacado se pone de acuerdo en cómo debe interpretarse este tipo de temas. Acá me están preguntando varias cosas, ¿no? Yo les decía, en primer lugar, que pueden presentarse múltiples consecuencias. En primer lugar, una persona, porque vamos al tipo subjetivo, tenemos la forma dolosa en el artículo 202 y la culposa en el 203. Incluso también sobre esto no hay consenso. En el tipo doloso, autores como Aboso, no vamos a desconocer también su calidad intelectual, dicen que debe haber una intención de propagar. A mi modo de ver, no es lo que dice el tipo. El tipo penal no lo reduce al dolo directo. Creo que el dolo eventual es perfectamente compatible con el. De ahí a que se pueda acreditar es otra cosa. Pero creo que el dolo directo no es exigencia típica del 200. Por otro lado, esto también tiene que ver con el autor, lo que le decía. Cuando, caso Buonpadre, Aboso, dicen, el autor es una persona que es portadora de la enfermedad, es una persona afectada por la enfermedad. Creo que están confundiendo, con todo respeto, por supuesto, ¿no? Creo que están confundiendo, y de hecho, con el artículo 18 de la ley 12331, es decir, un contagio individual. Es decir, el que sabiéndose afectado de una enfermedad, la transmite, la contagia a otra persona. Hay un contagio individual que deberá recurrirse a las fórmulas típicas de los delitos contra las personas, ¿no? Contra la integridad física, corporal y mental, pero no un delito contra la salud, por lo menos en esos sujetos. Creo que parten de esa confusión. Acá se requiere, a mi modo de ver, una pluralidad de víctimas y de afectación. Entonces, desde el punto de vista subjetivo, tanto lo puedo hacer con dolo directo como con dolo eventual. La persona que sea portadora o no portadora de esta sintomatología y de este delito. El delito doloso lo puede cometer cualquier persona, incluso completamente ajena. Cuando estamos hablando de propagar una enfermedad, no estamos hablando del primero que lo hace, del paciente cero, como lo llaman. Puede, en el marco de una epidemia, aprovechar a alguien y propagar la enfermedad en el sentido que le hemos acordado, ¿no? Ya sea dolosamente o representándose la posibilidad de que con su actuar logre ese resultado y no obstante, voluntario y conscientemente asienta su producción. Ahora, si la propagación se ha dado por motivo de una actividad imprudente o negligente, el hecho va a ir a parar a la fórmula del artículo 203. Lógicamente, en mi modo de ver, como delito de resultado, la primera parte no sería aplicable, la primera parte del agravante, ¿no? Cuando se produzca enfermedad, pues está implícita en la forma básica, sino solo cuando se produzca la muerte. Además, fíjense qué notorio esto, ¿no? Ya que estamos criticando, porque acá venimos un poco a eso, criticar y a tratar, lo criticamos para tratar de mejorar. El tipo culposo, vuelvo a repetir, por un lado sanciona las figuras básicas con pena de multa, de 5.000 a 100.000 pesos. Ya sea la del 200, 201 o la propagación de enfermedad. Cuando se hace en forma imprudente, multa. Creo que 5.000 a 100.000. Y si se llegara a producir enfermedad o muerte, recién ahí la pena va hasta 5 años. Fíjese que acá equipara enfermedad a muerte. Es lo mismo para el legislador un resultado enfermedad que un resultado muerte. Y peor todavía, porque no nos dice acá que la enfermedad tiene que ser peligrosa y contagiosa. Dice enfermedad. Ni siquiera respeta
todas las estructuras típicas anteriores que hablan de la producción de una lesión. Habla de producción de una lesión. O sea que es por lo menos para pensar. Salud mental, muy buena pregunta, porque acá las enfermedades yo me limité, está comprendido esto, yo me limité exclusivamente, porque estaba hablando del COVID, a un concepto médico de enfermedad, lo trasladé a lo jurídico para aplicarlo coherentemente, ¿no? Con el 91, conjugándolo con el 203 y el 202. Me limité a esa incorporación de microorganismos, ¿no?, de gérmenes patógenos a un organismo viviente, el cuerpo humano. Y hablaba de enfermedades bacterianas, de virales o de transmisión sexual. Pero también están comprendidas, por supuesto. No es el caso, creo que no es el caso, con lo que se sabe hasta ahora del COVID, pero por supuesto la salud está comprendida en todo su término, en todo su sentido mucho más amplio. ¿Sí? Por otro lado, también lo que le quería decir a mi modo de ver, después de hacer un pantallazo general, no los quiero aburrir, pero si alguien quiere intervenir, me gustaría escuchar la opinión de ustedes, porque acá yo no tengo la razón, simplemente di un punto de vista apoyado en las razones históricas, en los conceptos utilizados, la penalidad que tiene esta disposición penal, su relación con el tipo culposo, pero me parece que lo que se quiso tutelar, o mejor dicho, lo que se quiso sancionar, fue la diseminación de gérmenes, la difusión de gérmenes, pero no es lo que dice. Ya al hablar de propagación de enfermedad, creo que traspasó el límite del peligro para llegar a un resultado. Me parece más conveniente ver alrededor qué hay. Lo que más conveniente a mí me pareció fue lo que dice el Código chileno. Ustedes pueden ir al Código chileno actual, el artículo 316 del Código chileno sanciona al que disemine o difunda gérmenes patógenos con el fin, le agrega un elemento subjetivo del tipo, ¿no?, de carácter volitivo, que puede estar o no incluido, con el fin de provocar una enfermedad peligrosa. El modelo chileno me parece mucho mejor, porque sabe a qué se atiene, sabe a dónde apunta, que es precisamente a castigar todas aquellas conductas que impliquen una diseminación de gérmenes patógenos que puedan causar una enfermedad peligrosa. Ahí sí están construyendo un delito de peligro concreto, con un dolo directo, que es con el propósito de causar o ocasionar una enfermedad peligrosa y contagiosa para la. En ese caso habría que ajustar la penalidad, en modo de ver, equiparándolo a la penalidad del artículo 200 y 201 del Código Penal, esto es, bajarle la pena de 3 a 10 años, y establecer agravantes por los resultados, pero no en el modo que hoy lo tenemos, fíjense, en el artículo 201 bis, solo referido al 200, sino referido a todo el articulado de este primer grupo, como así lo clasifiqué hoy, de delitos contra la salud. Me parece que no fue claro el legislador, que nosotros tenemos que ser claros, nos tomó en una época con sorpresa, advertimos que el Código Penal tenía estas fisuras, podemos seguir hablando de innumerables cantidades de casos. ¿Qué pasa con aquel que vino suponiendo que tenía algunos síntomas y tomó el buque bus y llegó y se fue de una fiesta, o el que llegó de un país de riesgo o de una zona de riesgo y fue a una fiesta de cumpleaños, contagió a su abuelo, quien después fallece? El aspecto subjetivo acá va a ser fundamental para saber si hay una propagación dolosa, 13 o 15 años, una propagación culposa, con pena de hasta 5 años en el caso de muerte, o si realmente desde la subjetividad del autor, porque puede pasar, el hecho va dirigido a alguien en particular. En ese caso tenemos que recurrir a las normas del 79, del 84, del homicidio doloso, culposo o lesiones dolosas o culposas según sus resultados, ¿no?
También podemos hablar de conjunción de estos tipos penales en relación a esto con el 205. No necesariamente el autor de este delito que vemos tiene que ser alguien que previamente haya violado la cuarentena, así como no necesariamente tiene que estar o saberse afectado por la enfermedad. En el caso que sea asintomático, me preguntaban, creo que más o menos hablamos de esto, pero en el caso que, creo que Martín me preguntaba, en el caso que sea asintomático y se produce un contagio, primero tenemos que analizar si ese contagio es individual, si fue en un contexto en donde se encuentra comprometida la salud pública. Entonces, ¿vamos a ir primero por el lado de las personas o vamos a ir por la seguridad común, seguridad pública, salud pública? En segundo lugar, vamos a tener que analizar individualmente la capacidad de ese sujeto y las circunstancias que rodearon al hecho, porque puede ser un mero accidente, una mera circunstancia fortuita, en donde no hay culpabilidad, va a excluir la culpabilidad. Innumerables situaciones se pueden presentar. Puede haber concurso delictivo entre la violación de cuarentena del artículo 205 y esta figura dolosa o la culposa. Puede haber dolo eventual, a mi modo de ver, en el sujeto que obra desinteresadamente, representándose el resultado y provocando el resultado de muerte que no le interesa. En fin, pueden darse múltiples situaciones que excedería lo que vine a exponer ante ustedes para escucharlos más que nada, para manifestarles mis preocupaciones. Creo que es hora que el Estado y fundamentalmente el Poder Legislativo, aprovechando esta crisis, dicen que toda crisis sirve para mejorar, hagamos una reforma profunda a los delitos contra la salud pública. De aquí en adelante la salud pública va a ser primordial, creo que en todos los niveles del orden. Y el derecho penal tiene que estar a la altura de la salud. Entonces tenemos ahí, por ahí, una figura que consiste en falsificar el artículo 200. Estoy hablando de este grupo. Fíjense, envenenar, adulterar, falsificar aguas potables, sustancias alimenticias o medicamentos de modo peligroso para la salud, que están destinadas al consumo público. A partir del precedente, ¿se acuerdan ustedes de aquel hecho que fue la mafia de los medicamentos? El legislador incluyó el falsificar, que se aplica a todos los objetos tutelados. Pero uno se pregunta, ¿cómo se puede falsificar el agua potable? ¿Cómo se puede falsificar un alimento? ¿Puedo falsificar un kilo de pan? No, eso no lo puedo adulterar, lo puedo envenenar, pero falsificar no. Con lo cual falsificar quedaría exclusivamente relacionado con medicamentos. Y aún respecto de esto hay muchísima discusión. Porque en realidad quien falsifica de por sí ya está adulterando. Excepto que se tome la hipótesis de que solamente cuando crea algo, que está imitando algo que no es legal o no es verdadero. Esto a nivel internacional hay mucha discusión, no me quiero meter en esto porque también excedería el campo, podríamos hablar ahora de la falsificación de medicamentos. Muchas veces, incluso creo que hasta la Organización Mundial de la Salud se equivoca cuando dice que la falsificación mundial, la falsificación de medicamentos es el etiquetamiento indebido, es decir, se lo confunde con la etiqueta, con la marca, y nosotros ya lo tenemos protegido en la ley de marca. Pero bueno, creo que tenemos que repensar eso, creo que tenemos que repensar esto de las aguas potables en el artículo siguiente, como que puedan llegar a ser objeto de este delito, disimulando el carácter nocivo del agua potable. Imposible. Si es potable, es nociva. Creo que tenemos que corregir las agravantes del 201 bis, ponerlas, ubicarlas sistemáticamente donde corresponda al final de este grupo de figuras. Creo que tenemos que rediseñar el tipo de propagación de enfermedad dolosa, transformarla en la difusión o diseminación de gérmenes patógenos que puedan provocarlo, con o sin elementos objetivos de tipo. Eso es una cuestión de política legislativa, pero creo que debemos apuntar para ese lado y establecer una modalidad culposa, un tipo culposo que sea también compatible con las figuras anteriores. Acá me preguntaba Daniel, que se había retirado,
¿Qué hacemos con los 12.500 casos por infracción al artículo 205 que tenemos en la justicia federal? Y él plantea la cuestión de la competencia. No podemos hablar de estos temas acá porque podemos sentar un precedente y prejuzgar al respecto. Pero, claro, en un primer momento, frente a los DNU 260, 297, impuso el aislamiento social obligatorio para todos. Evidentemente, la violación a esa disposición de carácter nacional del presidente de la Nación era un hecho que debía ser sometido a las normas de conocimiento de la justicia federal. Lo que considera el doctor Adler es que a partir de que la fiscalización y el control se le dio a las provincias, regiones o municipios por parte de las autoridades locales, él ve que la afectación, la violación a esos controles pueden o podrían formar parte del conocimiento de la justicia local no federal. Tema en el que no me voy a meter porque no quiero prejuzgar, porque lógicamente, bueno, los que me conocen saben que estamos acá en la justicia federal, si no estaría prejuzgando, ¿no? Hay que analizar en cada caso concreto dónde se produce la afectación. Si la afectación es a una norma de carácter federal, lógicamente la competencia federal. Si es una norma local, la justicia local. Hay que ver cuando esta norma local está dictada en razón a las directivas de la norma federal. Ahí se complicaría un poco más el caso, pero me parece que no lo puedo tratar ahora, Daniel. Creo que ya se ha retirado, por suerte, el doctorado. Digo, por suerte, a estos fines, nada más. Alejandro, sí. Había quedado pendiente, hay una pregunta en el chat público de Diego Olivera, si no me equivoco, que había preguntado qué pasa cuando un virus no es reconocido por la Organización Mundial de la Salud, si eso transforma... Acá está, sí, acá lo veo, perdón. Okay. Cuando no es perfecto, no es reconocido por la Organización Mundial de la Salud, su propagación devendría típica, mirá qué pregunta, tremenda. Yo creo que no. Yo creo que, por lo menos en el texto que tenemos hoy, propagación de enfermedad. Fíjense que también dependerá, para Núñez, diseminar los gérmenes, crear el peligro de diseminación de una enfermedad. A él no le interesa que haya sido declarado como enfermedad, ni hablar. Y aquellos que opinamos que se trata de un delito de lesión o de resultado, me parece que tampoco influye en lo más mínimo. Porque acá lo que preguntaba, tiene colación con lo que preguntaba Néstor, tiene que ver con la salud, la protección de la salud de todos ustedes. No importa si es enfermedad en términos médicos, en términos jurídicos, un poco lo que dije anteriormente. En la medida que esto implique un deterioro en la salud de las personas, en la medida que hace una afectación al sistema morfológico del ser humano por la acción de agentes mórbidos, para mí el hecho es perfectamente típico. Más allá que la Organización Mundial de la Salud, la comunidad científica lo haya reconocido, implica un daño en el cuerpo o en la salud de un conjunto de una población y por lo tanto la afectación a la salud pública está perfectamente reconocida. Mucho más cuando antes el código está sancionando la adulteración peligrosa de medicamentos, de alimentos, de agua potable o su puesta en circulación. Así que no tengo ninguna duda que aun cuando no sea reconocida como tal, en la medida que haya enfermado a una multiplicidad de personas, de sujetos, y haya comprometido la salud pública, puede entrar tranquilamente dentro de esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto era un poco lo que, no sé si me olvidé de comentar algo, era simplemente un esbozo. Servir de vehículo canalizador, me gustaría escuchar alguna opinión si tenemos tiempo. Sí, unos minutos más quedan todavía. Tengo la solución a todo esto. Creo que el entendimiento que traté de darle a la disposición se basa en razones históricas, en la interpretación de conceptos, tanto jurídicos como médicos. He realizado alguna propuesta, por lo menos más que nada de aspiración, si ahora que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto, tome en cuenta la naturaleza, la importancia y la trascendencia
que van a tener de aquí en más los delitos contra la salud pública. Que la salud pública es algo muy complejo, tan importante como la existencia humana. Okay. Así que bueno, gracias por escucharme. Si alguien tiene para hacer un aporte, con mucho gusto, alguna idea, alguna crítica. No, yo solamente los voy a interrumpir para agradecerle al doctor Taza en nombre de la Facultad de Derecho la exposición tan clara que nos ha brindado y además por su constante compromiso con nuestra casa, que es con la educación pública en definitiva. Así que gracias Alejandro por esto. Muchas gracias. No, al contrario, Titi, es un gusto, un honor para mí compartir todo esto que a los que nos gusta el derecho nos preocupa, tratamos de darle un sentido, de interpretarlo y de hacer un pequeño aporte para mejorarlo, ¿no? Totalmente. Debatiendo conceptos. Así que muchas gracias por este espacio, gracias a todos por la paciencia. Tendríamos muchísimas cosas más para hablar, pero seguramente lo dejaremos para otra oportunidad. Dentro de poco repetimos. Si resulta interesante, con mucho gusto. Sí, claro. La educación pública para mí es trascendente. Yo me formé en la universidad local, así que mi agradecimiento eterno por ustedes y gracias a la facultad por el esfuerzo. A mí me consta personalmente todo lo que están haciendo y me parece que es un aporte extraordinario que hay que saludar y celebrar. Estamos trabajando el triple que presencial. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bueno, si no hay nada, Bueno, entonces quedamos para gracias. otra oportunidad. Cuando ustedes gusten, acá estaremos, charlamos. Me gustaría estar de oyente y participar, o a la inversa, o en un grupo como ustedes quieran. Bueno, Gracias por el espacio. Sé que ustedes necesitan los tiempos, así que nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Un abrazo grande a todos. Gracias por la paciencia. Gracias. Chau. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Gracias. Gracias Chao. a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Un abrazo. Muy bien, che. Terminado. Ok. Bien. Muchas gracias, Javier, por tu coordinación. No, de nada, Silvina. Por tu ayuda. No, al contrario. ¿Sí? Ya después, cuando tengamos la charla esta grabada, la vamos a tener en la parte de la hemeroteca de nuestra facultad, así que a quienes no hayan podido escuchar al doctor Taza, se la vamos a poder mandar. ¿Sí? Buenísimo. Vos mándamela por mail cuando puedas. Sí, ahí, ahora se descarga el archivo y te la envío, Silvina. Listo, listo. Yo te mando mi correo por privado. ¿Cómo no? Listo. Chao. Hasta luego.